Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Pathway to Paradise Ministries presenta Profundizar, su estudio bíblico diario con el pastor David Salazar. Bienvenidos amigos a Profundizar, tu estudio bíblico diario. Estoy contento de estar con ustedes nuevamente en este día para compartir un poco más de la palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo 9 de Daniel y hoy vamos a continuar con este tema que hoy es titulado La obra del Mesías. Esto es acerca de la experiencia que tuvo Daniel cuando recibió la respuesta de un ser celestial, de un ángel que vino en respuesta a su plegaria, a su oración. Vamos a ver cómo Dios nos muestra la manera como el Señor trabaja en favor de sus hijos y cómo Daniel pudo ser un testigo de la obra de Cristo en favor de nosotros. Vamos entonces a orar para comenzar este estudio. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de venir a ti en oración. Pedimos, Señor, de que tú nos permitas tener una experiencia similar a la de Daniel, de entender de que si tú estás obrando por nosotros, a pesar de no entender o no ver las evidencias, podamos descansar en la promesa de que tú estás activamente interesado en nuestra redención y que estás haciendo todo por nosotros con el fin de salvarnos del pecado y darnos una corona de vida, darnos el derecho a estar en el reino de los cielos. Así que pedimos, Señor, de que tú nos permitas tener confianza en ti y que nunca dudemos de tu palabra, la fuente de sabiduría, la fuente de vida para nosotros. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces ahora a comenzar el estudio de hoy leyendo en Daniel capítulo 9, los versículos 20 al 23. Veamos qué pasó después de que Daniel expresó su oración a Dios. Leemos. Aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo monte. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta y yo he venido a enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Vemos entonces en estos versículos lo que pasó con Daniel mientras oraba al Señor. Mientras él estaba todavía orando, todavía terminando su oración, quizás volviendo a repasar la misericordia de Dios, volviendo a pensar en la promesa de Dios y en la profecía divina, mientras él hablaba, mientras él suplicaba a Dios, mientras él oraba al Señor, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien Daniel había visto en esa visión al principio. ¿De qué visión está aquí hablando? Es la visión que se encuentra en capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. Y el ángel Gabriel explicó a Daniel esa visión. Pero algo que Daniel dejó confuso, que le dejó preocupado, fue lo que un ser celestial dijo que demoraría en limpiarse el santuario. Sería después de 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 días proféticos o 2300 años. Eso Daniel, que como leemos en el versículo 27 del capítulo 8, dice que allí Daniel quedó enfermo y quebrantado por algunos días, porque Daniel no entendía la visión y pensó que quizás significaba de que la nación de Israel, el pueblo de Dios que estaba en Babilonia, tendría que pasar muchísimo más tiempo en cautiverio, y esto a él le atemorizaba. Por eso Daniel en el capítulo 9 empieza a suplicar a Dios, empieza a orar a Dios para que pueda el Señor escuchar su plegaria y también el deseo de Daniel de que la profecía de 70 años se pudiese cumplir. Por eso Daniel intercedió por su pueblo y derramó su alma, su corazón delante de Dios, pidiendo al Señor que honre su palabra, que honre su profecía y que permita a la nación judía volver a Jerusalén. Así es como Daniel se encuentra con el ángel que viene nuevamente y le dice: Daniel, he venido para darte sabiduría y entendimiento, y tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñarte porque tú eres muy amado. Vemos aquí cómo Dios amaba a Daniel. ¿Pero por qué Dios amaba mucho a Daniel? Porque Daniel amaba a Dios de corazón. Daniel reflejaba el carácter de Dios, porque lo único que Daniel tenía era amor por Dios y por sus semejantes. Daniel había muerto a sí mismo.
Daniel había dejado de vivir para sí. Y esto queda evidente en la manera como Daniel se enfermó cuando pensó de que el tiempo de cautiverio sería muchísimo más largo y pensó en la desgracia que sucedería con su pueblo. Esta es la cualidad de los verdaderos discípulos de Cristo, la cualidad de aquellos que han muerto a sí mismos y aman a Dios y sus prójimos. El carácter de Daniel era un reflejo del carácter de Dios, y qué hermoso testimonio de haber agradado a Dios y de que el Señor amó mucho a Daniel. Mas continuemos leyendo y veamos qué respuesta tenía Gabriel a Daniel acerca de esta visión que había visto y cómo esto respondería a Daniel en su ruego. Leamos del versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Conoce y entiende que, desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana confirmará el pacto a muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sobre la ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. En estos versículos que acabamos de leer, en la respuesta del ángel Gabriel a la petición de la oración de Daniel, vemos algo muy importante. Esta explicación es acerca de lo que Daniel no había entendido de la visión del capítulo 8. ¿Y qué es lo que Daniel no había entendido? Volvemos a decir, lo que él no comprendía era acerca de las 2300 tardes y mañanas o 2300 días proféticos que simbolizan 2300 años y que Daniel no entendía su significado. Por esta razón el ángel viene rápidamente, tan pronto Daniel empezó a orar y pedir a Dios que pueda obrar en favor de su pueblo, el ángel viene a explicar a Daniel la revelación y el propósito de ese tiempo. Viene también a predecirle el momento de la aparición del Mesías y el año de su muerte. También revela el carácter de la obra del Mesías y proporcionarle una explicación a esa inquietud de Daniel acerca del propósito de los 2300 días o años que Daniel vio en visión. Ahora, poder explicar todos estos puntos uno por uno es imposible hacerlo en tan poco tiempo, por lo tanto nos enfocamos hoy en el carácter de la obra del Mesías. Por lo tanto, vamos a analizar 5 aspectos de la obra del Mesías que leímos en estos versículos, para que nosotros también podamos explicar y compartir con otros uno de los propósitos por los cuales Dios dio esta visión. Veamos entonces el primer aspecto de este carácter de la obra del Mesías. El primer aspecto tiene que ver con el juicio. Esta profecía comienza con un periodo de tiempo de 70 semanas. El ángel dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y la santa ciudad. Esto quiere decir que el tiempo que Dios dio al pueblo de Israel era de 490 años, o sea, 70 semanas proféticas. Y ese tiempo de prueba para la nación hebrea era para preparar y anunciar la misión del Mesías. En el versículo 26, pudimos ver de que el Mesías mismo es quien experimenta ese juicio final sobre el pecado al ser cortado o asesinado como sacrificio expiatorio. Por eso, esta profecía habla del carácter del Mesías. El Mesías no vendría en ese tiempo para ser declarado rey o recibir un reino terrenal. Cristo vendría a morir por nosotros. Sería el Cordero que ha sido inmolado desde la fundación del mundo. Este era el propósito del Mesías y este es el juicio que el pueblo de Israel debía predicar, debía hablar y enseñar al mundo. Si ellos hubiesen preparado sus vidas, si hubiesen escuchado el mensaje de Dios, hubiesen sabido también específicamente el tiempo que Cristo vendría y el tiempo de su sacrificio. Él vendría a ser cortado a la mitad de la última semana.
Pero tristemente la nación judía se olvidó de la profecía bíblica que apuntaba a la obra del Mesías como nuestro sustituto, al carácter del Mesías como nuestra ofrenda por el pecado. Ahora sigamos al segundo punto del carácter de la obra del Mesías. Vemos que la obra del Mesías es también la obra de expiar la iniquidad o la obra de limpieza. Esta palabra hebrea traducida como iniquidad o transgresión es la palabra que indica desobediencia intencional. Por eso, la obra del Mesías era terminar esta iniquidad, expiar la transgresión, y esto apunta a que el problema del pecado es curado, no solo perdonado. Esto es importante porque nos muestra cómo el Mesías traería el poder, la gracia de Dios para expiar, para quitar el pecado o la transgresión intencional que el ser humano hace. Por eso Cristo nos invita a seguirle y guardar sus mandamientos, a vivir como Él vivió, a poder tener una vida de victoria como la que Él tuvo. Cristo es el que nos otorga esa capacidad, ese poder para vencer. Y vayamos al tercer punto. El tercer punto de la obra del Mesías es el punto de el perdón, perdonar el pecado. O como dice aquí, poner fin al pecado. Esto va junto con la obra de la limpieza o la expiación. Es decir, que el Señor quiere hacer un fin de los pecados. Es poder borrar el pecado de tal manera que no se levante más en la vida del ser humano. Esto es posible porque la obra del Mesías es la obra de perdonarnos de nuestros pecados, pero también darnos la habilidad de no caer en tentación. Por eso Jesucristo invitaba a cada persona a quien Él sanaba, a todo aquel que perdonaba de los pecados, les decía: vete, mas no peques más. Cristo les daba, junto con el perdón, el poder para obedecer. Y el cuarto punto de la obra del Mesías es el punto de la reconciliación. Esto es, que por medio del perdón y de la limpieza del pecado es posible la verdadera reconciliación con Dios. Cristo y su obra, su sacrificio por nosotros, significó que nosotros también podamos tener paz para con Dios, porque nosotros podemos ser justificados delante de Dios, no por nuestros méritos, pero por la sangre preciosa de Cristo, porque Él pagó nuestra culpa y por ende quita de nosotros nuestra inmundicia y nos otorga de su perfecta justicia, y tenemos el derecho de estar delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Esto es la obra de la reconciliación, la obra que Cristo hizo por nosotros. Y finalmente tenemos sobre el carácter de la obra del Mesías el último aspecto, que es acerca de la intercesión. Esto es, por medio del poder de Cristo, podemos hoy vivir vidas rectas. Por medio de su intercesión, podemos hoy tener ese resultado natural que significa haber sido perdonado, haber sido limpiado del pecado y haber sido reconciliado con Dios. Es así como hoy el cristiano puede obtener una vida en armonía con su santa ley, por el poder de la intercesión de Cristo, por el poder del Mesías que ha dado su vida por nosotros y hoy está intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Podemos, por la fe, ir delante de Él, ir delante del trono de la gracia, ir y clamar de su justicia, de su perdón, de su favor, para poder obtener socorro, ayuda y vencer toda tentación, toda acechanza del enemigo. Mis amados hermanos, qué hermosa promesa de Dios es poder ver esto en la oración de Daniel, poder contemplar de que Cristo vino como Mesías príncipe para darnos a nosotros, la raza humana, una vislumbre del carácter divino y hacernos copartícipes de su naturaleza. Mi oración es que en este día tú y yo podamos vivir una vida unida a Cristo y que la obra del Mesías sea en nosotros una realidad. Dios te bendiga y te guarde y espero verte mañana aquí en Profundizar para continuar estudiando más de la Palabra de Dios. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries. Para obtener más recursos de estudios bíblicos, incluidos libros, DVDs y guías de estudio, visite elcaminoalparaíso.org o llame gratis al 855-447-8788. Para apoyar este ministerio con su contribución deducible de impuestos, visite elcaminoalparaíso.org o llame al número gratuito 855-447-8788.